conocimiento. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos han pedido de manera reincidente, que se refiere acerca de las retenciones en la fuente. Para este tema vamos a partir, como siempre lo hemos dicho, desde el contribuyente, es decir, desde la persona a la cual va afectada las retenciones, ¿sí? Eso es muy importante determinar, ya que este tema, al ser tan amplio y tan extenso, ha sufrido muchísimos cambios, variaciones, y a mis colegas contadores, contadoras, hemos tenido que estar actualizándonos de una manera casi periódica, con bastante frecuencia, sobre todo en los últimos meses. Entonces, eso es importante. Sin embargo, cualquier duda, consulta, al final de la exposición, con mucho gusto la aclararemos. Vamos a procurar transmitir el mensaje, todo este mensaje de una manera objetiva, sencilla de comprender, porque precisamente para eso son estos espacios. Y sin más, comencemos. Las retenciones en la fuente. Al hablar de retenciones en la fuente, nos vamos a enfocar esta noche exclusivamente en lo que se refiere a impuesto a la renta y a impuesto al valor agregado. Pero las retenciones en sí, ¿qué son? ¿Por qué existen? Las retenciones corresponden a pagos anticipados de impuestos. Recordemos, el ente encargado de controlar, de crear, controlar, modificar a través de leyes, a través de leyes, es el Servicio de Rentas Internas y el ente que crea todo lo que se refiere a la normativa. Eso tiene que existir con una discusión previo a la asamblea, ¿ya? Previo a la discusión de la asamblea tiene que haber una iniciativa presidencial para todo lo que es cambio en la normativa de impuestos. Esto lo hemos dicho en varias ocasiones en la mayoría de espacios que hemos tenido la oportunidad de compartir. Recordemos, todo esto está conforme a la ley. ¿Y por qué es importante? En una economía como la ecuatoriana, que es dolarizada, las fuentes de ingresos en mayor cantidad provienen de dos fuentes de manera principal. La una es la petrolera y la otra es a través del pago de impuestos. El gobierno cada año tiene que crea y aprueba el presupuesto general que va a ser utilizado el siguiente año. Y este presupuesto necesita un financiamiento. El precio del petróleo, por todos los incidentes que han existido en el ámbito internacional, a veces no es suficiente. Entonces, es aquí donde la recaudación tributaria es de vital importancia para poder costear todo lo que corresponde al gasto corriente, que vienen a ser sueldos de médicos, profesores, obras, programas de desarrollo social y demás. El gobierno no puede esperar a que termine el año fiscal y que las personas paguen sus impuestos en sí. Esta noche vamos a explicar las retenciones acerca de dos impuestos, como ya había mencionado, que es el impuesto a la renta y el IVA. El gobierno, normalmente el impuesto a la renta se lo hace su proceso, su liquidación o compensación de manera anual. Sí, eso es importante. Pero el gobierno no puede esperar. Es por esto que ha creado esta modalidad de las retenciones en la fuente, que como ya había mencionado, es un pago anticipado de impuestos. ¿Para qué? Para soportar lo que corresponde al presupuesto general del Estado. ¿Y quién es el ente que controla? Es el Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo se recauda? A través del Sistema Financiero Nacional. Aquí algo que es muy importante tener en cuenta es quiénes son los agentes de retención o de percepción. Con respecto a esto, en el año 2020 hubo un cambio de manera estructural que prácticamente fue borrón y cuenta nueva, esto debido a la aprobación en el mes de diciembre del 2019 y a la entrada en vigencia de la ley de simplificación tributaria. ¿Por qué? Uno de los objetivos de la ley de simplificación era que los contribuyentes ya no tengan muchas obligaciones. A las personas que declaraban de manera mensual les dieron la oportunidad de hacerlo semestral y el impuesto a la renta ahora va a ser semestral hasta el día de hoy. Pero ¿qué fue lo que ocurrió?
nadie pudo ver lo de la pandemia y hasta cierto punto esta ley fue contraproducente el haberla aprobado con la crisis que inició y que hasta la actualidad continuamos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Dentro de esta ley de simplificación, se establecía que va a haber un catastro, pero en el año anterior de lo que nosotros le hemos dado seguimiento, hubo catastros cada 2 meses, cada 3 meses, incluso se puede asegurar que cambió 14 veces este catastro, en los cuales se calificó como microempresa a varios contribuyentes que no deberían haber estado. Algunos contribuyentes por su actividad que no debían haber estado estuvieron y eso se fue corrigiendo poco a poco y eso es hasta el día de hoy, se sigue corrigiendo. Pero ¿por qué es importante que yo les especifique esto? Antes antes del 2020, en lo que corresponde a agentes de retención era sencillo. Si usted es una compañía, persona jurídica, o si el SRI le calificó como agente de retención, usted debía retener. Después de esta ley, se mencionó la creación del catastro y únicamente si es que el SRI le calificaba, podía ser agente de retención, es decir, ya no cualquiera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Por ejemplo, en el caso de los grandes contribuyentes, en ellos no hubo mayor variación por su volumen de ventas. Lo mismo ocurrió con las entidades del Estado y las empresas públicas, igual que con los exportadores habituales. En la parte de la designación de agentes de retención, en la actualidad hay empresas, hay compañías que en el pasado eran agentes de retención, actualmente ya no son. Pero también hay personas naturales, como usted, como yo, que por el tipo de actividad le categorizaron como microempresa, pero a la vez también le calificaron como agente de retención y ahora se llama designado como agente de retención. Normalmente esto debería ser a través de una notificación, pero lo que hizo la administración fue a través de su gaceta tributaria que está publicada en la página del SRI en 2 catastros, en 2 archivos, uno del 2020, otro del 2021, lo que hizo fue asignarles ese tipo de obligaciones, es decir, ayudar a recaudar. ¿Sí? Eso es importante porque hoy en día prácticamente cuando nosotros vendemos un producto o prestamos un servicio, tenemos que tener presente a quién le estamos vendiendo. Existen métodos en los cuales yo puedo conocer qué tipo de contribuyente es. Y también solamente con el número del RUC puedo conocer eso. Y yo entre mejor informado esté, voy a hasta cierto punto orientarle a los clientes a quienes yo les venda que me apliquen las retenciones de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hemos visto, lamentablemente, que se aplican las retenciones de una manera indiscriminada, a veces mal aplicada, y el perjuicio es directo para el contribuyente. Y esta noche lo que queremos hacer, caer en cuenta, es que si nosotros estamos bien informados, vamos a tener mejores elementos para que no nos afecte. Como ya había explicado, quienes pueden retener son quienes están designados como agentes de retención o percepción. En este caso, por ejemplo, las instituciones financieras son los de percepción cuando yo pago con tarjetas de crédito. Ahora, ¿qué impuestos son los que se pueden retener? Esta noche vamos a hablar acerca de 2 impuestos, pero también hay otro más, el que corresponde al impuesto al valor agregado IVA, el impuesto a la renta y también impuesto a la salida de divisas. En lo que corresponde al IVA, les invitamos a revisar nuestro contenido en tanto en nuestra página de YouTube como de redes sociales. Ahí están los conversatorios del IVA tarifa 0, tarifa 12%, con explicaciones y ejemplos para una mejor comprensión. Ahora, hay que tomar en cuenta que las retenciones, tanto de IVA como de impuesto a la renta, generalmente se hacen de manera simultánea. Lo que queremos decir es que tienen que ir de la mano. Y generalmente para aplicar una retención en la fuente tiene que ser a través de la emisión de una factura. Es decir, yo le vendo a X empresa, esta empresa sí es agente de retención y me va a retener. El documento que yo le voy a emitir es una factura, ¿sí? Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Dentro de los comprobantes de venta, y desde ya les comparto y les invito que más adelante vamos a tener un conversatorio exclusivamente para hablar sobre los comprobantes de venta, y tenemos la factura. La factura son las transacciones que son entre proveedores.
Alguna vez me preguntaban, y yo emití una nota de venta y me aplican retenciones. Eso no puede ser. Las retenciones no aplican sobre notas de venta, porque los únicos contribuyentes que emiten notas de venta son los contribuyentes que están dentro del régimen RICE. Y estos contribuyentes no se les retiene ni IVA ni impuesto a la renta, por si acaso. Entonces, les indicaba que estas dos retenciones generalmente casi siempre van de la mano. Yo emito mi factura y dependiendo del bien o el servicio que presto, me retienen impuesto a la renta e IVA, dependiendo lo que les haya vendido. Las únicas personas que pueden retener son quienes son agentes de retención. Ya les había indicado que son los grandes contribuyentes, entidades públicas privadas, exportadores habituales y quienes hayan sido designados de manera expresa que usted es agente de retención. Solo ellos. Alguna vez me consultaban y me decían, es que yo quiero retener, o cuánto debo retener. Y mi respuesta era, ¿usted fue designado agente de retención? No, pero es que yo quiero retener. No funciona así, amigo o amiga. Yo tengo que estar autorizado con la competencia por parte de la administración tributaria, que es del SRI, para aplicar las retenciones. Y ese dinero no es que es suyo. Usted es responsable por un momento, temporalmente. El próximo mes usted tiene que entregar esas retenciones. Esas retenciones no le pertenecen. Uno hasta cierto punto, cuando es agente de retención, cumple con las tareas que debería hacer el SRI. Nosotros somos una extensión del SRI cuando somos agentes de retención. Entonces, siguiendo con la exposición, algo que nosotros los contribuyentes tenemos que hacernos siempre y conocer para conocer de manera precisa si es que nos están aplicando de manera adecuada las retenciones, son las preguntas. Yo como vendedor, como quien presto el servicio o doy el producto, ¿quién soy y qué vendo? ¿Qué respuestas puedo tener? ¿Quién soy yo? Yo soy un contribuyente dentro del régimen RICE, no deberían retenerme. ¿Quién soy yo? Yo soy un contribuyente calificado como microempresa. En ese momento, cuando yo soy calificado como microempresa, si es que yo vendo un producto o un servicio que no sea profesional, sino un servicio en sí, me van a retener una tarifa única, que es del 1,75. Y también me van a retener el IVA, dependiendo si es que vendí un producto, me van a retener un porcentaje que normalmente es del 30%, y si es un servicio, el 70%. No he dicho servicio profesional, por si acaso sí. Eso es importante saber. Y el comprador, yo tengo que tener presente la persona a quien le estoy entregando mi producto o mi servicio, qué tipo de contribuyente es. Primero, ¿es agente de retención? Si es, en el caso de ser, excelente. ¿Qué porcentajes me retuvo? Ya vamos a ver en las siguientes láminas. Y la siguiente pregunta es, ¿me entregó el comprobante de retención? En el momento que un comprador me entrega el comprobante de retención, implícitamente me está diciendo que me está reteniendo. Recordemos, hoy en día existen los comprobantes de retención físicos, tanto como electrónicos. A veces nos llega al mail y con el tiempo van a ser solo electrónicos. Los físicos poco a poco están quedando para la historia. Sí, pero eso es importantísimo. ¿Por qué hago hincapié en este punto? A veces dicen, es que le retengo, pero no me dan ningún comprobante de retención. Tampoco me ha llegado al correo electrónico. Tampoco está en la página del servicio de rentas internas. Entonces, en ese punto yo podría estar frente a una estafa. Pero esos son casos muy remotos. Eso ocurría muchísimo antes de que el SRI se vaya automatizando, vaya pidiendo las declaraciones de impuestos, las declaraciones a través de su página de internet, igual los anexos transaccionales cuando eran anuales. Eso ocurría y aunque ustedes no me lo crean, era muy común que empresas retenían y no transferían ese dinero al Estado. Pero el SRI ha ido detectando, corrigiendo y mejorando, y eso es importante destacar y mencionar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es un comprobante de retención. No es un documento que yo voy y compro en la papelería, es un documento similar a la factura en lo que corresponde a requisitos. Es decir, tiene que estar emitida tiene que ser, las únicas personas que pueden darme haciendo los comprobantes de retención son imprentas autorizadas, imprentas calificadas, o a través de un software especial que yo necesito tener habilitada la firma electrónica. Solamente ellos pueden emitir comprobantes de retención y estar como designados agentes de retención.
Entonces, ustedes pueden ver aquí que va a tener número de autorización, identificación, un formato claramente identificando primero los datos informativos de quién está reteniendo, tiene que también estar quién es el propietario de la retención, a quién le está reteniendo, de qué año le están reteniendo, cuánto le está reteniendo, qué tipo de impuesto, qué código de impuesto, el porcentaje y el valor. Por ejemplo, todos estos conceptos generalmente mis colegas contadores, contadoras, esto ellos lo manejan, lo dominan y lo aplican. Y, por ejemplo, a ellos compartir esta información, ellos ya lo saben, ya lo conocen, no es nada nuevo. Pero, amiga, amigo, para usted, microempresario, microempresaria, emprendedor, emprendedora, que está entrando en el mercado con su producto, con su servicio, usted tiene que tener presente cuánto le deberían retener, qué porcentaje, hasta cuándo me pueden entregar el comprobante de retención. Tiene que estar firmado, emitido por alguien y recibido por alguien. Eso es importante, sobre todo cuando son comprobantes físicos. Continuemos. En lo que corresponde a los porcentajes de retención, existen retenciones tanto para impuesto a la renta como para el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y aquí destaco lo siguiente, y vuelvo a hacer hincapié, tiene que haber una factura de por medio. Yo le vendo el producto y le entrego la factura. En la factura va a estar lo que corresponde al valor de mi producto o mi servicio y además el IVA. En este momento voy a tomar el valor de mi producto o mi servicio y dependiendo de eso me van a aplicar una retención. ¿Quién me va a aplicar? El agente de retención, quien fue designado como retención. Y tenemos porcentajes como por ejemplo el 1%, es en el momento que yo tengo mi RUC y estoy dentro, por ejemplo, de la actividad de transporte. Pero aquí hago un paréntesis y recuerdo, para ser considerado transporte, les invito, mis amigos, a ver el conversatorio acerca del IVA, tarifa 0%, y hablamos de transporte. Es aquella persona, generalmente es compañía, que tiene socios y que únicamente los socios pueden dar el servicio de transporte. He escuchado, por ejemplo, unas confusiones terribles en el transcurso de esta semana de personas que decían, es que yo le alquilé mi vehículo para hacer una carrera. Yo le preguntaba, ¿usted tiene la habilitación de su compañía de transporte? No, pues solamente trabajo así. Entonces, una prestación de un servicio no es transporte. Es más, hasta debería grabar IVA usted para poner en su factura transporte y para poder acogerse a la tarifa 0%, tiene que estar afiliado a una compañía de transporte, sea transporte pesado o escolar, y solamente, y ser socio, existen reglas claras para lo que es la actividad de transporte y solamente ahí le van a poder retener el 1%. ¿Sí? No el 1,75, el 1%, pero si usted es transporte. Otro caso también del 1% es lo que corresponde al sector agrícola, es decir, yo vendo papas, les vendo las papas crudas en quintales. Como es un producto del agro, cuando yo le vendo, digamos, le vendo a Supermaxi, Supermaxi me va a retener el 1%. ¿Me va a retener el IVA? No, ¿por qué? Porque las papas no graba IVA, porque están crudas, están en estado natural. Nuevamente, en el conversatorio de IVA, tarifa 0%, ahí está explicado de mejor manera. Tenemos el siguiente porcentaje, que es el 1,75, y aquí, alrededor de este porcentaje, ha habido mucha controversia. ¿Por qué razón? Recuerdan que les compartí que en el año 2020 empezó este régimen impositivo de microempresas, que se llama el RIM. Ahí especifica que si usted está calificado como microempresa y usted está dando un servicio que no está en la lista de los que son excluidos. En el conversatorio número 1, que tuvimos la oportunidad de compartir en el mes de enero, explicamos casi en una hora y media, todo lo que correspondía a microempresas. Si usted no está dentro de eso, pero usted es microempresa, le van a retener el 1,75% de impuesto a la renta. No importa si es bien o servicio, ¿sí? Amigo, amiga, ¿cuál es el objeto o por qué razón insisto tanto en esto? Usted tiene que tener en su RUC, parte de sus deberes formales, su RUC tiene que estar actualizado y el producto o el servicio que usted esté prestando tiene que estar a la par de lo que esté en el RUC, porque si es que no está, le podrían aplicar una retención de manera errada y financieramente le van a perjudicar. Sí, eso es muy importante. También para lo que corresponde a bienes corporales, tenemos que, por ejemplo, aquí básicamente es la mercadería. Cuando no son microempresas y venden mercadería,
es básicamente, es del 1.75%. Tenemos el otro porcentaje, el 2.75%, que en sí es para servicios en general. Y cuando son retenciones que no están identificadas claramente a qué corresponde, también aplica el 2.75. Si usted me puso atención, se debió haber dado cuenta que yo no dije servicios profesionales, porque lo que corresponde a servicios profesionales tiene un tratamiento especial. En el caso de que el profesional, recordemos, la persona natural que tuvo su formación en un centro de educación superior reconocido por las autoridades y que su título está registrado en la autoridad de control que es el CENESID. Si uno presta el servicio y el servicio no está relacionado al título profesional, cuando usted facture, lo que le van a retener como impuesto a la renta va a ser el 8%, porque no está relacionado. Pero si el servicio sí está relacionado, vamos a tener la retención, que es una de las más altas, que es el 10%, sobre el valor del producto o el servicio. En este caso, el 10% va a ser sobre el servicio, ¿sí? El servicio profesional específicamente hablando. Muy importante eso, por favor, tomar en cuenta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Si nosotros vemos en este cuadrito, he hablado acerca de las retenciones de impuesto a la renta. Anteriormente yo les había dicho que tanto retenciones de impuesto a la renta como del IVA van de la mano. Esta es una parte. La otra parte, en cambio, es lo que corresponde al IVA. Y aquí es un poco más claro, más sencillo. Tenemos que cuando se vende, cuando yo vendo un bien y me retienen lo que corresponde al IVA, va a ser el 30%. Cuando doy un servicio que no sea servicio profesional, el 70%. Y si doy un servicio profesional, me van a retener el 100%, es decir, todo el IVA. O en el caso de que yo arriendo un local comercial, y aquí también hago otro corte comercial, el arriendo tiene que ser de un local comercial. El arriendo para la vivienda no grava está dentro del IVA tarifa cero y no grava retenciones. Muy importante tomar en cuenta. Y también los notarios. Ahora, para una mejor comprensión de este tema, tenemos aquí unos ejemplos. Y ustedes se van a dar cuenta cuál es el sentido lógico que tiene que existir para yo identificar que me estén reteniendo de manera correcta. Porque hemos visto personas que venden mercadería y hemos visto que les retienen el 8% de impuesto a la renta y el 100% de IVA. Eso está mal, está muy mal, está mal aplicado. A veces por desconocimiento, desactualización, o a veces cuando uno identifica eso, se entiende que la retención tienen que darle llenada correctamente, pero a veces como ciudadanos nosotros tenemos el derecho, que hemos hablado tanto en ese espacio sobre los derechos, que al estar informados, exigirles que apliquen de manera correcta la norma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el señor Rodrigo Álvarez, quien está dentro del régimen general, que es importantísimo tomar en cuenta, arrienda un local comercial a Supermercado Santa María. Supermercado Santa María es contribuyente especial y el valor es de $500 más IVA. Entonces, en este momento, yo soy Rodrigo Álvarez. Le entrego una factura a Santa María por unas bodegas, un local comercial, y es por $500 más IVA, que es $500 más 60, total 560, quizás 600. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en lo que corresponde a impuesto a la renta, me van a retener el 8%, porque es un arriendo de un bien inmueble, arriendo comercial, es decir, los $500, le saco el 8%, me da $40. Y me van a retener todo el IVA. ¿Por qué? Porque así está la ley. Así de sencillo, porque a veces hemos escuchado, pero ¿por qué? La ley es clara. La ley no da puntos para interpretarle, se aplica, lo que es derecho público se aplica y para de contar. Entonces me van a retener por concepto de impuesto a la renta $40, por concepto de IVA $60, total $100. ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a emitir una factura por $560, 500 más 60 del IVA, 560. En el momento que me paguen, me van a entregar un cheque por 460 y un comprobante de retención por $100. ¿Qué tiempo tienen para entregarme este comprobante? 5 días laborables. ¿Qué pasa si no me entregan dentro de los 5 días laborables? Yo tendría el derecho de decir, págueme completo, pero lamentablemente la realidad es otra. Y hemos visto, sobre todo, por ejemplo, a estos grandes contribuyentes cuando se les factura,
emiten la retención a fin de mes. La ley establece claramente que tiene que ser dentro de los 5 días laborables. Y a veces yo como proveedor del servicio no puedo ponerme en ese plan de que si no me da entre los 5 días, yo ya no la acepto. Normalmente si está dentro del mes, suele ser recibida, pero lo correcto es que debería ser los 5 días laborables siguientes, una vez entrado la factura. Recuerden, en estos días no consta ni sábado, ni domingo, ni feriados. Tiene que ser días laborables. Eso es muy importante, por favor. En el siguiente ejemplo, tenemos que el señor Luis Gaibor, quien es una microempresa, vende su mercadería a la empresa ABC, quien es agente de retención, por un valor de $1,000 al mes, más IVA. Entonces, ¿se acuerdan de las preguntas que les compartía que tenemos que hacernos? Estas preguntas tenemos que hacernos de manera automática. Tenemos que relacionar al conocimiento previo que nosotros ya debemos tener. ¿Quién soy yo? ¿Qué vendo? ¿Quién soy yo? Yo soy el señor Luis Gaibor. ¿Qué vendo? Le vendo mercadería. Dentro de la respuesta de quién soy yo, también debería completarle que yo soy una microempresa. Estoy calificado como microempresa. El comprador está designado como agente de retención. Me están indicando que sí. ¿Qué porcentaje me retuvo? Ya vamos a ver en el desarrollo del ejercicio. ¿Me entregó el comprobante de retención? Se comprende que sí. Entonces, tenemos que el señor vendió mercadería, $1,000. El IVA, 120, 1,120. Hasta ahí está sencillo, el dato de la factura. Ahora vamos con lo que corresponde a retenciones. El señor Luis Gaibor, al ser una microempresa, él haya vendido mercadería o haya prestado un servicio que no sea por servicio profesional, le iban a retener el 1.75%. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser microempresa. Y aquí es donde normalmente suele haber el error. Suelen retener, ven que dice servicio y le retienen el 2.75%, porque normalmente servicio es 2.75%. Pero eso se aplicaría si es que el señor Luis Gaibor no fuera microempresa. ¿Sí? Eso es muy importante tomar en cuenta. Ese tipo de detalles a veces se dan por sobreentendidos y a la final suele haber un perjuicio para el contribuyente. Entonces, el 1.75 de los $1,000 es 17,50. Ahora, de la primera parte yo la tomé, comprendido, no hubo mayor problema. El IVA de los $120, como estoy vendiendo un bien, recuerdan, esa tablita es un bien, está en la primera columna, es el 30%. Entonces, procedo a sacar el 30% de los $120, que son $36. Y tenemos total de retenciones 53,50. El señor Luis Gaibor emitió una factura por $1,120, ya incluido impuestos. Y ahí le van a entregar un cheque, una retención por 53,50 y la diferencia le entregarán con cheque o con transferencia de la diferencia entre los 1,120 y los 53,50. ¿A qué punto voy, mis amigos, mis amigas? Como ustedes pueden darse cuenta, es importantísimo que ustedes como contribuyentes tengan claro qué porcentaje tienen que retener. Porque digamos que esta persona no tenía muy claro y se imaginó que tenía que retener el 100% del IVA. De $36 a $120 ya es un valor importante. ¿Y qué pasa? Les comparto como experiencia. ¿Qué pasa si es que le retienen más de la cuenta? ¿Le van a devolver? No. Es poquísimo probable que le devuelvan. ¿Qué es lo que dice la administración tributaria? Realizó una retención facultativa. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, a la final ese dinero no es que se está quedando a la empresa, le está transfiriendo al Estado. Quien tendría que devolver es el Estado, es el SRI, después de hacer un trámite largo y costoso. Cuando son valores elevados, hacer ese tipo de inversiones de reclamos sí vale la pena. Pero cuando son valores no tan altos, valores modestos, realmente es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Posiblemente haya una sanción para el comprador. Pero ¿qué pasa si yo me voy por ese camino? Difícilmente me van a volver a comprar. Entonces, creo que a veces es importante analizar también ese tipo de circunstancias para uno tomar decisiones en ese punto. Tenemos aquí otro ejemplo.
Para lo que corresponde a mis amigos profesionales, tenemos que la doctora Gabriela Romo, quien está dentro del régimen general. ¿Por qué está dentro del régimen general? Porque la doctora Gabriela Romo, quien presta servicios profesionales, no puede ser microempresa. ¿Por qué? Porque los servicios profesionales están excluidos, están por fuera del régimen de microempresas. En el conversatorio 1, que está en nuestras redes sociales, pueden ver con mayor detenimiento ese tema. Entonces, ella está en el régimen general y ella le factura al Hospital Vos Andes, quien es agente de retención, $300. ¿Es más IVA? No. ¿Por qué? Porque la salud no graba IVA. Graba IVA tarifa 0%, no graba el 12%, sino está dentro del grupo de tarifa 0%. Este ejercicio estaba con una trampita. De la misma manera, en el conversatorio de IVA 0%, ustedes tienen pueden apreciar de mejor manera. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros hemos procurado hacer este tipo de espacios de manera lógica, para que se vaya entendiendo. Porque si yo envío esa exposición así, como suelen decir, en crudo, no me van a comprender. Entonces, es importante tener presente, conocer quiénes son y quiénes no son microempresas. Quiénes son, quiénes pueden y quiénes no pueden facturar IVA tarifa 0%. ¿Qué tipo de regímenes existen? Rapidito. RICE, régimen general, microempresas y otros más. Pero para nuestros ejemplos, estos tres, los principales. ¿Sí? Entonces, ella me factura $300. ¿Graba IVA? No graba IVA. ¿Por qué? Porque es salud. Esto había puesto a propósito, precisamente para que caigan en cuenta esto. La salud no genera IVA porque es médico. Entonces, es solo $300, sin nada más. ¿Cuánto me tienen que retener? Recordemos, es el 10% porque es profesional. Y vamos a hacer el análisis de por qué. Es servicio profesional, es médico porque fue a la universidad, obtuvo su título, es profesional, no tiene más actividades. Está dando el servicio de salud, está relacionado al título, 10%. IVA, salud no graba IVA. A ver, ¿en qué casos podría grabar IVA? Digamos que es un abogado. El abogado cobrará IVA y le retendrán todo el IVA. El servicio que presta el abogado, el honorario, como se le conoce, ese no está calificado con tarifa 0%. Esa es tarifa 12. El abogado, el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero comercial, el contador, el administrador, tarifa 12% y le retendrán todo el IVA. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, hemos hablado acerca de cuando nosotros le vendemos a un cliente nuestro y nos retiene. Pero también existe otro tipo de retención. La retención para aquellas personas que trabajan bajo relación de dependencia. Esto generalmente se da en el sector público, porque en el sector público los sueldos son un poquito más onerosos en relación al sector privado, son más altos. Entonces, si al año el sueldo es hasta una fracción básica, que son los 11.212, hemos explicado en otros espacios lo que corresponde a la fracción básica. De manera obligatoria, yo como patrono tengo que hacer una retención sobre el sueldo, algo parecido, algo similar. No digo que es lo mismo, pero es algo, el tratamiento algo similar a como es el IES, tengo que hacer un descuento especial. Pero entonces, ¿a partir de qué valor me deberían retener este monto? Es a partir de los $934.33 al mes. Amigo, amiga, si usted gana más de $934.33 al mes, sea en el sector público o privado, usted tiene que cumplir con ciertos deberes formales. ¿Qué pasa si no lo hace? Le van a retener impuesto a la renta mensualizado. ¿En función a qué le retienen? A una tabla anual que normalmente el SRI emite cada año. Aquí podemos apreciar para el año 2021 cómo está. Y recuerda los deberes formales que le hablaba. A veces nos confundimos entre pagar impuestos y es que yo no vendí, yo no tengo que pagar o yo no tengo que hacer. Pero resulta que me están reteniendo en el rol de pagos. Y aquí viene la importancia de conocer los deberes formales. Los deberes formales no solamente es el pago de impuestos, sino es la presentación de información. Y por esa razón, vamos a poder observar aquí que dentro de los deberes formales tenemos que cada año, generalmente en el mes de enero, tiene que hacerse la presentación de la proyección de gastos personales. En este año me preguntaban algunos amigos, yo estuve en el mismo lugar, en el mismo puesto de trabajo, y ascendí, me subieron el sueldo.
Pero es que como yo no ganaba más de 934,33, yo no presenté la proyección. Y ahorita no me quieren aceptar. ¿Qué hacemos? Yo le decía, tú tenías que haber entregado la proyección. Recuerden, existen ciertos parámetros para presentar la proyección de gastos personales. De la misma manera, hemos desarrollado un tema que ya está en nuestras redes sociales, que ustedes pueden entrar y revisar las veces que deseen. Generalmente es importante, haciendo un paréntesis chiquito, que si nosotros tenemos proyectado pagar más del 50% de los 11.212, así nuestros ingresos sean inferiores a 934, de manera expresa tenemos que hacer la proyección. Desde DIPS e Impuestos recomendamos, independientemente de eso, hacer la proyección cuando se está bajo relación de dependencia. Por si acaso vaya a ocurrir esto. ¿Qué pasa si no lo hace? Me retienen más. ¿Para qué sirve esta proyección? Para en un futuro, después del siguiente ejercicio, sustentar con lo que corresponde al anexo de gastos personales, lo cual lo tenemos desarrollado en el conversatorio número 2. ¿Y qué también tengo que yo? Exigirle a mi patrono, a mi jefe, que me dé el formulario 107. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de enero cada año. Son partes de los deberes formales que nosotros tenemos que tener presente y tenemos que pedirles que nos compartan, porque el no hacerlo, a veces el sobreentender las cosas, hay un impacto financiero. Pagamos dinero. ¿Qué pasa con estos dineros, tanto lo que corresponde a retenciones de IVA o a retenciones de impuesto a la renta, sea con facturas o sea bajo nómina por el sueldo? ¿Podemos pedirles devolución? Depende. Y nuevamente aquí hacemos hincapié. La receta para una persona o una empresa difícilmente va a ser la receta para la misma persona. ¿Qué hemos visto o con qué nos hemos topado? A ver, lo que pasa es que a mi primo le pasó tal cosa. Lo que pasa es que a un amigo le pasó tal situación y yo también quiero que me devuelva. No funciona así, mis amigos, mis amigas, permítanme decirle. Cada caso, cada persona tiene sus particularidades. Y nosotros a través de este espacio hemos procurado a todo ese contenido, ese contexto, simplificarlo de una manera fácil de comprender. Ese es nuestro reto, parte de nuestro objetivo como empresa, y compartirlo y transmitirle a ustedes y estar abiertos a que esto se pueda comprender de una mejor manera y que ustedes sepan aprovechar estos beneficios y poder mejorar. Entonces, en lo que corresponde a devolución de impuestos, hablando propiamente de impuesto a la renta y de valor agregado, a ver, me pueden devolver, yo no hice la proyección y me han descontado en mi rol de pagos el impuesto a la renta mensualizado. ¿Puedo pedir que me devuelvan? Tendríamos que hacer una revisión. Si tienes facturas de compra y todo lo demás, sí, podrían devolverte. Es muy probable que sí puedan devolverte. Pero eso requiere un proceso especial. Tengo que tener la información ordenada, tengo que haber cumplido, en el caso, por ejemplo, de las personas que venden sus productos, sus servicios, deben tener sus comprobantes de venta, deben tener sus retenciones, sus declaraciones hechas oportunamente, pagados a tiempo, todo en orden, la casa en orden, como dicen. ¿Tiene eso? Chévere. Analicemos dentro de qué régimen está. Y aquí hago otro corte comercial. Si usted, amigo o amiga, va a pedir devolución de impuesto a la renta de manera obligatoria, debe tener anexo de gastos personales y declaración de impuesto a la renta régimen general. Así sea microempresa. Son requisitos nuevos que han salido hace algunos meses. No le van a aceptar si es que usted no tiene eso. Muchas personas, lamentablemente, para este año 2021, están haciendo sus devoluciones del año anterior. No les están aceptando, les están rechazando. ¿Por qué? Porque no tienen todas las obligaciones cumplidas. Les faltan. Y a veces es más por desconocimiento que por no haber querido hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ventanilla o a través de internet. Y ahí vienen algunas particularidades. ¿Qué tiempo tengo para hacerlo? 3 años atrás. Hasta 3 años. Y como siempre hemos insistido, tener los documentos de respaldo. ¿Qué pasa si no tenemos? ¿Qué pasa si es que yo me imagino? Eso es importante, les comparto. Me imagino que hago solamente la solicitud de este año. La administración tributaria, dentro de su capacidad determinadora, su potestad determinadora, puede decirle, señor Abel, usted me ha pedido devolución del año 2020, muy bien.
¿Sabe qué? Déjeme ver sus facturas del 2018, las de compra y las de venta. Déjeme ver sus facturas del 2017, del 2016. Así, hasta 7 años atrás. Yo no estoy pidiendo devolución de eso, de ese tiempo, pero me puede pedir, sí, está en todo el derecho, y yo debo tener. ¿A qué punto quiero llegar? No es que les queramos asustar, es que les hacemos caer en cuenta de que toda incidencia, toda decisión conlleva un riesgo, y ese riesgo tiene que ser medido. Entonces, si yo no tengo mis cuentas en orden, como dice mi casa ordenada, si yo no tengo, no puedo invitar a cualquier persona y solicitar una devolución tanto de impuesto a la renta como de IVA va a implicar que yo permita que la administración tributaria entre a mi casa y revise todo lo que le parezca, hasta de 7 años atrás. Sí, eso es importante. Ahora, en lo que corresponde al valor del IVA, antes de pasar al IVA, el impuesto a la renta generalmente, dentro del régimen general, se lo hace de manera anual. Si usted es microempresa, va a ser semestral. ¿Sí? Es decir, yo no puedo pedir devolución de impuesto a la renta mensual, no existe eso. Puede ser mensual, puede ser semestral o anual, pero con este régimen de microempresas que realmente no estamos seguros de lo que va a ocurrir, es muy probable que se derogue y nuevamente se vuelva al régimen general a todos los contribuyentes. Es muy probable que ocurra eso. Nuevamente, dentro de los requisitos como me piden la declaración de impuesto a la renta dentro del régimen general, así sea microempresa, entonces va a ser anual. Sí, eso es importante aclarar porque hay confusiones. Abel, lo que pasa es que yo le di unos servicios y me retuvieron todo el IVA y el 10% de impuesto a la renta. Un amigo profesional me comentó eso. Eso pasó en el mes de febrero. En este mes de marzo quiero hacer la devolución, que me devuelva. No funciona así, mi amigo. No funciona así. Tiene que acabarse todo el periodo del ejercicio 2021. Tengo que haber completado el resto de declaraciones, presentar anexos que correspondía, si es que, el anexo de gasto personal, si es que correspondía, hacer la declaración de impuesto a la renta, si es que esperando que no me cambien el formato del formulario, tal vez para febrero o marzo del siguiente año, del 2022, pueda pedir lo que me retuvieron en el mes de marzo. ¿Sí? Eso es importante. A veces, como les comparto, por desconocimiento uno dice cualquier cosa y nosotros estamos precisamente para eso, para decirles, sí se puede, pero no es así. No es como me imagino. Es es con el debido proceso y con las reglas que están en la ley de régimen tributario interno, en el reglamento y con todas las resoluciones que me van modificando esto. ¿Van a venir modificaciones? Sí, van a seguir existiendo modificaciones y esperamos y confiamos seguirles compartiendo ese tipo de información. Ahora sí, me paso al IVA. Abel, ¿puedo pedir devolución del IVA? Depende. ¿Quién eres tú? Yo soy una persona de tercera edad, sí podrías, pero ese IVA no debe ser de tu actividad económica, debe ser de tus actividades de gastos personales. No si tú tienes un negocio, compras y vendes armarios, compras y vendes armarios, no eres artesano, facturas el valor del armario, de los armarios más el IVA. Necesitas la madera, necesitas otros productos que graban IVA. Eso no es susceptible de devolución. Pero si tú, persona de la tercera edad, realizaste una compra de algo que, digamos, comida, pero esa comida no entró te fuiste a un restaurante, te cobraron el IVA, y esa factura no entró a la cuenta de tu empresa, no debería haber entrado, porque no mejora tu ingreso. Eso también hay unos pequeños tips. Ese IVA de esa factura sí podrían devolverte, sí, pero si eres de la tercera edad, ¿cuánto? Hasta $96 al mes. ¿Cómo? Igual el trámite por internet o por ventanilla, tienes que tener los documentos de soporte. A ver, mi primo tiene discapacidad, ¿puede pedir que se le devuelva? Sí, pero va a depender. Debe tener la credencial que indique que tiene la discapacidad. La devolución va a ser en función a un porcentaje, dependiendo cuánto sea el grado de discapacidad. Esto se ha ido corrigiendo poco a poco, porque en el pasado todas las familias sacaban las facturas a nombre de la persona con discapacidad. Y era una manera de engañarle a la administración. Entonces la administración corrigió eso y nos da un límite en lo que corresponde a IVA de $96 mensuales, de los gastos que correspondan para su manutención. Ese IVA me pueden devolver. ¿A quiénes también les puede devolver? A los exportadores. Normalmente existe el término que se llama exportador habitual. Mi amigo, mi amiga, y es importante porque desde ese impuesto siempre hemos sido, y creemos en el país, creemos mucho
en que las personas, las empresas, los servicios que se ponen, tenemos que pensar en grande y tenemos que trascender. Si tenemos un buen producto, un buen servicio y hay la posibilidad de venderles a otros mercados internacionales, podemos hacerlo. El producto o el servicio que vendamos a otro país, esa exportación no grava IVA, es IVA tarifa cero. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque encarecería el monto y seríamos menos competitivos en la región. Ya por sí somos no tan competitivos porque el producir en dólares es caro frente a monedas que se devalúan como lo es con nuestros vecinos, como el peso colombiano o el sol peruano. Es más barato producir allá. Entonces, una manera de apoyarles a los exportadores es esa. Pero, Abel, yo estoy vendiendo lechugas, estoy vendiendo a Perú lechugas, cualquier cantidad de lechugas, pero yo lo que estoy pagando resulta que sí me están cobrando el IVA, todo ese IVA sí le pueden devolver. Y en su RUC tiene que decir que usted es exportador habitual y usted va a ser agente de retención. ¿Y qué pasa a las personas que a usted le están vendiendo los productos? Si es que existe un buen orden en las cuentas, si es que todo esa documentación está ordenada correctamente, lo que corresponde a la actividad de la exportación, ese IVA sí podría ser. Si todo está mezclado, es poco probable que le apruebe, ¿sí? Más perdería el tiempo. ¿Y de qué tiempo puede? 5 años generalmente. Bueno, amigos, amigas, esperamos que haya sido lo más comprensible posible. Ha sido un esfuerzo bastante fuerte porque este tema en especial de retenciones, nos faltaría tiempo para tratar de hablar de todo este contenido. Hay muchísimo que hablar de las retenciones cuando son las instituciones financieras, pagos al exterior, cuando compro, cuando pago en Facebook, cuando tengo una plataforma educativa. Hay muchísimo que aprender. Y en la medida de lo posible, desde Tips Impuestos, les compartimos que vamos a seguir desarrollando temas. Entonces, sin más, y si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto la responderé.